Bien, hola, buenos días. Vamos a comenzar con esta primera clase de introducción y ya vamos a hablar sobre todo el tema de los componentes pasivos, en la electrónica. Bien, la electrónica es compleja, tiene muchas partes, tiene muchas tecnologías diferentes y en realidad cada nueva tecnología que se descubre o que se introduce desplaza parcialmente a las tecnologías anteriores, pero hay algunos ámbitos de la industria en las que esas tecnologías siguen vivas, ¿vale? Por ejemplo, la tecnología de válvulas electrónicas, estas radios viejas que funcionaban a 125 voltios, y que, eh, pues bueno, tenían sus problemas. Se necesitaban calentar para funcionar, las válvulas se quemaban. Esa tecnología es sustituida por la tecnología de transistores. Bien, eh, seguimos ahora utilizando las válvulas electrónicas para alguna aplicación. Sí, se siguen utilizando las válvulas electrónicas para determinadas aplicaciones, porque si yo necesito construir un amplificador en un lugar que la temperatura ambiente es de 400 o de 500 grados, no puedo construir un amplificador con transistores, porque los transistores a los 120 grados el silicio se funde, ¿eh? Y los componentes que hay dentro de una válvula electrónica podrían seguir funcionando a esas temperaturas. Amplificadores de radiofrecuencia de frecuencias muy elevadas, por encima de los gigahercios. Y cuando digo potencia, digo mucha potencia, miles de vatios. Pues no existen semiconductores capaces de trabajar de esa forma, ¿eh? Y siguen utilizándose válvulas electrónicas. Sin embargo, para las aplicaciones del día a día, construir una radio, construir un televisor, pues ya estos componentes han sido desplazados por otros diferentes, ¿vale? Entonces, dentro del ámbito de la electrónica, podemos encontrar como diferentes grupos o diferentes elementos, ¿no? que siempre están ahí presentes. Por ejemplo, podemos encontrar sistemas de alimentación, sistemas que a partir de la tensión que tenemos en los enchufes, que es una tensión de corriente alterna, es una tensión que está cambiando de forma periódica conforme va variando el tiempo, generan una tensión de corriente continua. Una tensión que siempre tiene el mismo valor, independientemente de en qué instante la midamos, ¿vale? Porque los dispositivos electrónicos, los aparatos o todos los equipos electrónicos funcionan con corriente continua, ¿vale? Bien. Otro tipo de elemento son los equipos de test, los equipos de medida. Serían los osciloscopios, los testers, ¿eh? los medidores de frecuencia, los medidores de espectro, ¿vale? Hay montones de equipos que sirven para medir determinadas características de las señales o del estado de los componentes electrónicos, ¿vale? También podríamos hablar de todas las tecnologías relacionadas con la construcción de circuitos, ¿eh? Entonces, pues bueno, aquí tenéis
pintado un soldador con estaño para la construcción de circuitos convencionales, ¿no? De cuando los componentes tenían patitas y metíamos los componentes por los agujeros de las placas de circuito impreso y soldábamos con el soldador. Ahora, pues esta tecnología de montaje ha sido sustituida por la tecnología de montaje superficial, el SMD. Y entonces los componentes se ponen encima de una pasta de estaño, se meten en un horno y esa pasta de estaño se funde y al enfriarse se queda sólida, ¿vale? O sea, antes de este proceso de horneado, la pasta estaba en estado de gel. Después del proceso de horneado y de evaporarse alguno de los componentes que tiene la pasta, pues se queda en forma sólida, ¿vale? Pues ahí hablaríamos de toda una tecnología que permite construir los circuitos. Bien. Si entramos ya en lo que son los propios circuitos, tendríamos circuitos pasivos, componentes pasivos. Entonces, los componentes pasivos pues son las resistencias, los condensadores, los transformadores, los cristales resonantes, las bobinas, ¿vale? Y estos componentes, pues bueno, pues físicamente pueden tener distintas formas. Y asociando estos componentes, pues podemos formar circuitos pasivos, ¿eh? Circuitos con resistencias, condensadores, bobinas, transformadores. La principal característica de los circuitos pasivos es que no son capaces de modificar los parámetros eléctricos de forma dinámica, ¿vale? O sea, en un divisor de tensión, pues tendremos una tensión de entrada y una tensión de salida. Pero si hay la misma tensión de entrada, siempre habrá la misma tensión de salida, ¿vale? Un circuito activo permite controlar, permite regular alguna de sus parámetros físicos. Entonces, en los componentes pasivos, pues tenemos componentes activos. Los componentes activos son diodos, transistores, tiristores, triacs, transistores MOS, transistores FET, efecto de campo. Vale. Hay también distintos, los transistores IGBT, hay distintos tipos de componentes activos. Entonces, combinando los circuitos resistivos con los componentes activos, tenemos circuitos que ya realizan funciones más complejas. Pues, por ejemplo, este circuito de 4 diodos y un condensador, pues hace una transformación de corriente alterna en corriente continua. O aquí tenemos un amplificador que a partir de una señal de tensión más pequeña, pues genera una señal de tensión más grande. O un oscilador, tenemos aquí, que genera a su salida una señal de una frecuencia constante, ¿vale? Entonces, combinando, pues es un cristal de cuarzo con transistores. Entonces, o circuitos digitales, para hacer una determinada lógica de funcionamiento. ¿Vale? Entonces, además de estos circuitos activos o de estos circuitos o componentes activos y componentes pasivos, tendríamos otros dos tipos de elementos. Tendríamos los sensores y tendríamos los actuadores. O sea, o dispositivos que están en la entrada de los circuitos y que nos permiten transformar una variable física en una magnitud eléctrica, o los componentes, los actuadores, que nos permiten transformar una magnitud eléctrica en una magnitud física, ¿vale? Entonces, en la parte de sensores, pues ¿qué podríamos tener? Pues tendríamos tener algo tan sencillo como un conmutador, algo que nos dijese si un conmutador está en una posición de abierto o cerrado, o un teclado,
donde tuviésemos una matriz de teclas que nos dijese, pues has pulsado la primera, la segunda o la tercera tecla de la matriz. Tenemos componentes más complicados, pues por ejemplo un micrófono que transforma una presión acústica de sonido en una tensión eléctrica. Tenemos un fotodiodo que nos transforma la cantidad de luz que circula, que tenemos bañando el fotodiodo, la transforma en una corriente eléctrica en su salida. Un termistor que transforma una temperatura en una variación de su resistencia interna, la temperatura del medio ambiente en una variación de su resistencia interna, una antena que recibe una señal electromagnética del exterior y la transforma en una tensión, una diferencia de tensión, un generador eléctrico que a partir de un esfuerzo mecánico genera una tensión o continua o coalterna, o alterna, una galgas tensiométrica que a partir de una deformación de un material nos genera una variación de la resistencia, y también pues de los dispositivos de salida pues tendríamos otra serie de otro conjunto de elementos, pues por ejemplo un altavoz que hace la conversión inversa del micrófono, transforma la tensión que tiene en bornes en una presión de onda sonora en el aire que tiene alrededor, o un buzzer, un vibrador, que es parecido al altavoz, pero que solo genera un pitido de una frecuencia determinada cuando le ponemos una tensión. Un solenoide, cuando aplicamos una tensión en bornes, lo que tenemos es que el interior del solenoide se mueve de izquierda a derecha, moviéndose en función de la corriente que estamos introduciendo en la entrada. O un motor de corriente continua, que nosotros le ponemos una tensión de corriente continua y entonces el motor pues comienza a girar en un sentido o en otro. O un motor paso a paso que produce también un giro, pero a través de una señal digital. O un servo que nosotros le introducimos una señal de forma de impulsos y eso lo convierte en una transformación de un ángulo de giro. O los diodos LED, que cuando les ponemos una tensión pues se ilumina el dígito al que hemos introducido una tensión. O una pantalla LCD, que es un poquito más complicada que un LED, pero la idea es la misma, poder representar información dentro de la pantalla, lámparas o diodos LED, o un tubo de imagen, que esto sería una válvula especial para poder ver lo que eran los televisores antiguos de culo, o una antena transmisora, ¿vale? Todo esto serían actuadores, sistemas que a partir de una magnitud eléctrica en su entrada generan una variación de una magnitud física. Aquí, por ejemplo, podríamos añadir también pues, una resistencia de caldeo. Pues el horno lo que lleva dentro es una resistencia eléctrica. Entonces, a partir de la corriente de la resistencia, generamos un cambio de temperatura en el interior del horno. Vale. Todos estos circuitos discretos, cuando se empiezan a complicar, cuando tienen muchos componentes, pues es difícil montarlos, es difícil hacer el mantenimiento. Entonces, suele ser más sencillo si todos estos componentes están metidos dentro de un chip. Entonces, ahí nace el concepto de circuito integrado. Y circuitos integrados puede haber circuitos integrados analógicos o circuitos integrados digitales. Depende de la aplicación. Si
hacemos aplicaciones analógicas de un amplificador, un oscilador, un puente rectificador, pues serán circuitos integrados analógicos. Y si hacemos aplicaciones digitales, solo tenemos en cuenta dos posibles valores, 0 o 1, pues entonces realizaríamos circuitos digitales. ¿Vale? Y los circuitos digitales pues pueden ser circuitos sencillos como puertas lógicas o flip-flops, o circuitos complicados como una memoria RAM o un microprocesador o un computador. ¿Vale? Entonces, pues bueno, todo esto, todos estos tipos de elementos que van dentro de los chips, ¿para qué sirven? Pues para fabricar robots, para fabricar teléfonos móviles, para fabricar ordenadores, para fabricar sistemas de captura de datos, data loggers, que lo que hacen es tomar información de varios sensores y almacenarlo, ¿vale? Y entonces, pues bueno, todo esto es lo que la señal analógica es una señal que puede tomar, ¿no?, un número distinto, un número infinito de valores diferentes. La señal digital solo puede valer o 0 o 1, no puede tomar más valores distintos. Bueno, entonces, ¿cómo definimos la electrónica? ¿Vale? Pues bueno, pues esta sería una definición formal. Entonces, ¿qué es lo que nos dice esta definición? Pues que nosotros intentamos estudiar y aplicar el comportamiento de las corrientes eléctricas en distintos medios materiales, entre ellos, en algunos casos, el vacío. ¿Y qué ocurre con esos materiales cuando los sometemos a un campo eléctrico y magnético? Bueno, pues entonces, cuando aplicamos un campo eléctrico a un semiconductor de silicio, pues entonces se produce el efecto de un diodo, o se producen distintos efectos, ¿vale? No, muchas veces no nos pararemos o no nos detendremos en el análisis físico de qué ocurre dentro de los componentes, sino simplemente cómo utilizar esos componentes, cómo usar esos componentes para poder construir circuitos o para poder realizar aplicaciones. Una de las características de la electrónica es que los valores de tensión e intensidad que se manejan suelen ser más pequeños. Depende, claro, de la aplicación. O sea, en electricidad, una aplicación clásica, el transporte de electricidad. Bueno, pues el transporte de electricidad, la tensión es de 450.000 voltios o de 45.000 voltios, ¿vale? Entonces los valores de tensión son muy elevados. ¿Podemos encontrar valores de tensión elevados en aplicaciones electrónicas? Sí, claro. En los televisores de culo, los antiguos televisores, la tensión con la que se alimentaba el tubo de imagen era aproximadamente de unos 35.000 voltios, 35 kilovoltios. O sea que esa tensión sería similar a la que se está utilizando en el transporte de la electricidad. Una intensidad con la que nosotros hacemos funcionar un motor de corriente alterna, pues puede variar desde los 10 amperios hasta los 500 amperios. Entonces, ¿en electricidad se utilizan corrientes de ese rango? Sí, se utilizan corrientes de ese rango, pero para controlar, por ejemplo, el motor de un coche eléctrico o el motor de una moto eléctrica, pues hacen falta intensidades que pueden llegar fácilmente a los 600-700 amperios. Y es electrónica, no es electricidad, ¿vale? Entonces, pues bueno, pero si hablamos de otras aplicaciones, lo que podemos encontrar dentro de un teléfono móvil, pues dentro de un teléfono móvil vamos a encontrar tensiones de como mucho 3 voltios e intensidades de milésimas de amperio. Entonces, la mayor parte de las aplicaciones de la electrónica, las tensiones y las corrientes
son muy pequeñas con respecto a otro tipo de aplicaciones de otros campos de la industria. A ver, ¿cuántas veces le tengo que dar al esto? Entonces, hablamos de componentes electrónicos pasivos, no hacen un control del sentido, la intensidad de la corriente eléctrica, y los componentes activos, que son aquellos que sí que hacen un control sobre el sentido o la intensidad de la corriente eléctrica. Vale. Tipos de componentes pasivos, pues las resistencias, los condensadores, las bobinas y otros pues, que se pueden utilizar como sensores o osciladores. Pues, por ejemplo, componentes dependientes de la temperatura o de la luz. Pues la NTC, la PTC, la LDR o, pues eso, para generar osciladores, pues los cristales de cuarzo, los resonadores. ¿Vale? Las resistencias, pues de la misma página de la Wikipedia, se rigen con la ley de Ohm. La tensión que hay en bornas de una resistencia es igual al valor de la resistencia por la intensidad. Y la resistencia significa la oposición al movimiento de la corriente eléctrica. La resistencia es el concepto inverso de la admitancia, que la admitancia es la capacidad de absorber corriente eléctrica de un circuito, ¿vale? Y es el inverso de la resistencia. Pero podríamos utilizar cualquiera de los dos parámetros. Desde el punto de vista clásico se trabaja siempre con la resistencia. No, he abierto esto a ver si había dibujos de resistencias. No, no hay dibujos de resistencias. Tengo que buscar en imágenes. Vale, pues bueno, pues estos serían imágenes de resistencias clásicas. Las resistencias clásicas llevan unas bandas de colores pintadas que, leyendo estas bandas de colores, podemos saber cuál es el valor de la resistencia. O sea, cada uno de estos colores tiene un significado y su posición le asigna un valor, ¿vale? Otro tipo de resistencias, pues tendríamos aquí arriba tenéis resistencias cerámicas, que ¿cuál es la diferencia de las resistencias cerámicas con las resistencias que hemos visto anteriormente? La potencia en calor que son capaces de disipar. O sea, esto sería una resistencia de 15 vatios, que una resistencia de 15 vatios mediría unos 5 centímetros de largo, 5 vatios un par de centímetros, y un vatio pues ya estamos en 1 centímetro y hasta un cuarto de vatio, que tienen unos 0,6 centímetros o algo así. Entonces, un parámetro importante de las resistencias es la potencia que pueden disipar en calor. Porque si a una resistencia de medio vatio le pones una potencia de 1 vatio, pues va a acabar por quemarse. Y quemarse sacando humo y sacando llama. Vale. Y luego aquí tendríamos pues algunas resistencias un poco más especiales. Pues por ejemplo, un termistor, una NTC, una resistencia de coeficiente de temperatura negativo, es un componente
en el que se ha buscado una mezcla de materiales que cuando varía la temperatura va cambiando su resistencia. Cualquier resistencia cuando varía, o sea, de estas las normales o las de potencia, cualquier resistencia cuando varía la temperatura cambia su valor de resistencia, porque la resistencia, el valor que tiene es ρ, un valor que depende del material por la longitud de ese material partido por la sección. Entonces, cuando se modifica la temperatura o el compuesto del que está hecho la resistencia se dilata y se alarga, por lo tanto aumenta la longitud y aumenta la temperatura, o a veces incluso también se modifica la sección y entonces eso produce un efecto también de aumento de la... Bueno, aumenta la sección y disminuye la resistencia, ¿vale? Entonces, cualquier resistencia, al sustituirlo, al modificar su temperatura de funcionamiento, modifica su resistencia. Lo que pasa es que ese cambio de resistencia es muy pequeño, ¿eh? La resistencia ya está diseñada de tal forma que ese cambio sea lo más pequeño posible, pero no es cero. Y el termistor está diseñado de tal manera que se potencie este efecto y que el valor de resistencia cambie notablemente. Normalmente todas las resistencias tienen un coeficiente de temperatura positivo. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando aumenta la temperatura, aumenta la resistencia. Y el termistor tiene un coeficiente de temperatura negativo. Cuando aumenta la temperatura, disminuye la resistencia. Una LDR es un tipo especial de resistencia que lo que consigue es que cuando se ilumina, reduce su resistencia. O sea, una LDR en oscuridad tiene una resistencia muy elevada, de millones de ohmios. Y si le damos una luz intensa, pues puede llegar a tener una resistencia de cientos de ohmios, ¿vale? O sea, la resistencia depende de la temperatura. No es lineal, ¿vale? Pero sí que es bastante, no sé cómo decirlo, o sea que es fácil diseñar circuitos eléctricos que se aprovechen de esta modificación de propiedades de la LDR para poder hacer controles de iluminación. O sea, no utilizaríamos una LDR para, por ejemplo, hacer un instrumento que nos dijese, pues mira, un luxómetro, ¿no? Que nos dijese, pues aquí la cantidad de luz es de 200 luxes por metro cuadrado y, no, luxes, no tiene relación con la superficie de los luxes, y allí en otro... Espera, que me llaman a la puerta. Ay, no sé, es que no te digo. Ya estoy aquí otra vez. Pues eso, no lo utilizaría para hacer un aparato de precisión, pero sí, por ejemplo, para estos controles automáticos de que cuando se hace de noche se encienden las farolas. Pues bueno, cuando el valor de resistencia empieza a ser alto, pues entonces podemos activar un conmutador para que enciendan las farolas. Y luego tendríamos las resistencias variables, que tienen un punto donde poner un destornillador para modificar el valor de resistencia, y las resistencias potenciométricas, que tienen aquí un mando que nos permite girar esa resistencia. Aquí en esta otra tenemos incluso otro tipo de resistencia que no salía en la diapositiva, que son las VDRs, que son resistencias dependientes de la tensión. Las VDRs se utilizan para proteger los circuitos, porque la VDR tiene una resistencia muy alta hasta que llegas a un valor de tensión determinado. Y entonces, a partir de ese valor de tensión, la resistencia cae muy rápidamente.
O sea, que si yo tengo un aparato, un equipo que tiene que funcionar con una tensión de 230 voltios, pues yo le pongo en la entrada, por ejemplo, una VDR de 250 voltios. Entonces, si por error o accidente este aparato que tenía que funcionar a 230 voltios lo conecto a 400 voltios, la VDR va a reducir su resistencia drásticamente y va a provocar un cortocircuito. ¿Cuál es el objetivo? Pues que salte el fusible del aparato, ¿eh? Y entonces de esa forma proteger al equipo. Y aquí tendríamos, pues bueno, otra forma clásica que tienen las resistencias ajustables, ¿eh? Las resistencias variables, pues esta sería otra. Y un potenciómetro. Y aquí tendríamos también otros tipos de potenciómetro, ¿eh? Estos son potenciómetros multivuelta. Los potenciómetros normales giran un poquito más de 270 grados, más o menos, ¿eh? Y estos potenciómetros multivuelta pueden llegar a girar hasta 10 vueltas para recorrer todo el rango de valores. O sea, son potenciómetros de precisión, cuando queremos conseguir una mayor precisión de tal. Este sería otro tipo de resistencia especial, que son resistencias que cambian su valor con la presión. Pues, por ejemplo, si queremos hacer los dedos de un robot que sea sensible al tacto de lo que está tocando, pues podríamos poner una resistencia de este tipo, ¿vale? O sea, todo esto serían resistencias. Y ya aquí ya repetimos, ¿no? Más formas diferentes de resistencias ajustables. Mira, y esta es resistencia variable pero lineal, ¿eh? Conforme vamos moviendo en un dispositivo lineal, pues va cambiando la resistencia. Los otros tipos de componentes pasivos son los condensadores. Y condensadores, pues hay de muchos tipos diferentes. ¿De qué depende un tipo u otro de condensador? Pues primero depende de si el condensador va a trabajar con corriente continua o con corriente alterna. Si el condensador va a trabajar con corriente alterna, obligatoriamente no puede ser polarizado, no puede tener una única polarización. Entonces, por ejemplo, este condensador de aquí, no. Este condensador negro de aquí y el condensador azul de aquí son condensadores que se llaman electrolíticos. Entonces, los condensadores electrolíticos tienen una polaridad. No sé si veis aquí, este blanco, que es el negativo. Pues en este punto siempre tiene que haber una tensión más negativa que en este otro punto. Porque si lo ponemos al revés, el condensador explota. Y explotan, O sea, se pone a hervir el líquido que hay en el interior y la carcasa esta que hay afuera aquí que está coloreada de negro, pues explota y salta al techo. Sí, ¿vale? Y estos serían condensadores cerámicos o condensadores de disco, y son condensadores que pueden trabajar con corriente alterna. Entonces, la unidad con la que medimos la capacidad es el faradio. Un faradio es una unidad muy, muy grande. Entonces, este condensador, por ejemplo, es de 100 nanofaradios, o sea, de 100 por 10 a la menos 9 faradios, pero puede trabajar con una tensión alterna de hasta 250 voltios. Este también es un condensador de 100 nanofaradios, pero para tensiones inferiores, de 40 o de 50 voltios. Y este es un condensador pues de 222 o de 22 por 0,00 de 2200 picofaradios, o de 2,2 nanofaradios. El picofaradio es 10 por 10 a la menos 12 faradios, ¿vale? Entonces aquí tendríamos pues condensadores electrolíticos. Entonces la capacidad de estos condensadores es mucho mayor, pues por ejemplo de 100 microfaradios.
y luego tendríamos aquí condensadores más gordos todavía. No se ve bien este. Este es un condensador gordo. Bueno, un condensador gordo... No, es un condensador de corriente alterna. 150 microfaradios a 250 voltios. Hay una familia de condensadores que es lo que se llama los supercondensadores. Entonces, claro, supercondensador, claro, fijaros, 3000 faradios, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de un supercondensador, hablamos de un condensador muy, muy grande, ¿eh? Entonces, un condensador de 3000 faradios, pues ya sería una cosa seria. Claro, fijaros, son condensadores de muy baja tensión, 3000 faradios, pero a 2,7 voltios. O esto montados en baterías de supercondensadores, donde hemos montado cientos o miles de condensadores de estos, de 3000 faradios cada uno de ellos, pues para hacer una batería como si sirviese para alimentar un vehículo eléctrico, ¿vale? ¿Cuál es la ventaja de los supercondensadores? Que un condensador lo podemos cargar muy rápidamente, o sea, en segundos podemos cargar un condensador y una batería, si la cargamos en segundos, pues aquello va a explotar, aquello va a arder porque vamos a provocar un sobrecalentamiento tan elevado de la batería que va a explotar. Entonces, pues se está trabajando bastante, pues por ejemplo, en tecnología de supercondensadores para sustituir a las baterías de los coches. Problema, no llegan a tener todavía la capacidad de una batería, ¿eh? O sea, la cantidad de almacenamiento de energía por kilogramo es todavía muy, muy inferior. Pero no os digo yo que dentro de poco tiempo encontremos coches con soluciones mixtas. O sea, que tengas una batería de ion litio que te permita circular pues 200 o 300 kilómetros, pero luego pudieras hacer recargas con supercondensador cada 100 kilómetros para que esa recarga fuese casi instantánea, que enchufases el coche al cargador, que se cargase el supercondensador y que pudieras hacer otros 100 o 200 kilómetros. Y luego están las bobinas, los inductores, ¿eh? Una bobina pues tiene este aspecto, un hilo arrollado alrededor de un núcleo. Puede haber bobinas de forma toroidal, que son estas en forma de toroide. ¿Esto qué sería? Bueno, una bobina lineal, ¿eh? O ya pues con un núcleo un poco más elaborado de esta forma, ¿vale? Para hacer circular la corriente. ¿De qué dependen las características de la bobina? Pues sobre todo del número de vueltas que tiene el hilo a través del entrehierro, del material del entrehierro, ¿eh? Y de la sección del conductor, ¿vale? Esos parámetros físicos, o incluso de la forma, ¿eh? Esos parámetros físicos serán los que modificarán las características de la bobina, ¿vale? Aquí tenéis distintos inductores, ¿eh? Sin entrehierro, con entrehierro.
¿vale? Entonces, bobinas más raras, ¿no? Tela de araña, cilíndricas, formas hexagonales, encapsuladas, de nido de abeja. Y luego, cómo hacer bobinas, ¿vale? A veces las bobinas casi de todos los... Esto es más comercial, ¿no? Encapsuladas ya. Hay encapsuladas para montaje en SMD o encapsuladas para montaje con agujeros. Hay muchos tipos de... ¿vale? Esta, por ejemplo, de aquí sería una bobina para montaje SMD. Ya tenemos aquí y estas también son de montaje SMD. Y estas negras de aquí de la izquierda, sin embargo, son para montaje convencional, con agujeros. Entonces, pues bueno, pues dependiendo eso del valor de inductancia que se mide en henrios, 2,2 milihenrios, y del valor de la intensidad máxima que soporta el núcleo de la bobina antes de saturarse, pues esos serían los parámetros característicos de las bobinas. ¿Vale? Bien, bueno, pues esto, hemos hablado un poco de todo esto. ¿Qué componentes activos tenemos? Pues bueno, los basados en semiconductores. Y semiconductores se conocen o se plantean o se han utilizado 3 tipos de material semiconductor: el silicio, el germanio, y últimamente se está comenzando a trabajar también con el carbono como material semiconductor, de forma más precisa. El grafeno es el tipo de material basado en carbono que se está utilizando como semiconductor. Pero el 99.999999 de todos los semiconductores que se utilizan son semiconductores basados en silicio. Entonces tendremos los diodos y tendremos los transistores. ¿Tipos de diodos? Pues bueno, pues hay muchos. Diodos rectificadores que se utilizan para transformar la corriente alterna en corriente continua, y que su característica principal es que soportan una corriente relativamente elevada en su entrada. Diodos Zener, que su característica principal es que intenta mantener constante su tensión en bornes. Y los diodos LED. Y los diodos LED pues transforman, como una bombilla en estado sólido, ¿no? Transforma la corriente eléctrica que circula a través de ellos en luz. ¿Más aplicaciones de los diodos? Pues montones, ¿no? Pues están los diodos de efecto túnel, los diodos... a ver, que no me sale la palabra ahora. Los diodos varicap, que son como condensadores, que podemos variar la capacidad en función de la tensión que le aplicamos. Bueno, hay muchísimas aplicaciones diferentes de los diodos de pequeña señal, que se llama. Simplemente se trata de que funcionen como un conmutador, deja pasar o no deja pasar en función de si están polarizados directa o inversamente, pero el diodo rectificador está pensado para corrientes elevadas, el diodo de pequeña señal cuando hablamos de miliamperios. Y los transistores. Y los transistores, pues transistores bipolares, que es el tipo de transistor que vamos a trabajar en este curso. Bipolar, pues pueden ser de 2 tipos, o NPN o PNP. ¿Hay más transistores aparte de los de tipo bipolar? Pues sí, los transistores MOS, los transistores FET,
los transistores IGBT, ¿vale? Hay más tipos de transistores, pero no nos da tiempo de hablar de todos ellos, ¿vale? No. Aquí. Estos serían, por ejemplo, imágenes de diodos de tipo rectificador. Serían diodos rectificadores los más comunes, ¿vale? ¿Qué otro tipo de diodo? Pues esto sería un diodo de pequeña señal. Este sería, por ejemplo, un diodo de germanio, ¿vale? Que es un diodo también de pequeña señal, pero en vez de estar basado en silicio, en germanio. ¿Cuál es la característica especial de los diodos de germanio? La tensión que cae en el diodo cuando están conduciendo de forma directa es la mitad que en los diodos de silicio, ¿vale? Luego estarían también los diodos Schottky. Los diodos Schottky son diodos de pequeña señal, bueno, de pequeña señal, hay algunos diodos Schottky que son de tipo rectificador, pero que tienen tensiones directas de caída muy inferiores a los diodos de silicio convencionales. Entonces, un diodo de este tipo, por ejemplo, un N4007, tiene una caída de tensión directa de 1 voltio cuando está trabajando como un rectificador. Un diodo Schottky, para una corriente similar, este no, pero algún otro sí, pues podría tener una caída de tensión de 0,2 voltios o de 0,1 voltio, ¿vale? Entonces tiene caídas de tensión muy inferiores. ¿Y en qué está basada esa caída de tensión? En la geometría de la unión de silicio que tiene. Puede haber diodos de mucha potencia. Pues, por ejemplo, estos diodos que llevan rosca y ya unos terminales importantes, pues son diodos de rectificadores, pero de una elevada señal, de 100 amperios, de 1000 amperios. Los diodos LED, pues supongo que habéis visto alguna vez. El diodo Schottky, cuando hablamos de un diodo Schottky, en vez de utilizar el símbolo convencional del diodo, se pone así con el cátodo del diodo, que es el elemento que tendríamos aquí, se pone de esta forma, ¿vale? Aquí, pues bueno, más diodos. Un diodo de potencia, 2 diodos rectificadores, un diodo de pequeña señal, y esto sería un puente de diodos, que es un montaje de diodos que se utiliza tan comúnmente, pues que ya se vende encapsulado, para no tener que... Este sería otro puente de diodos. Se sabe que es un puente de diodos porque tiene 4 patas. Vale. Los componentes pasivos, excepto los condensadores y los de tipo electrolítico o de tántalo, no son polarizados. Los electrolíticos o los condensadores de tántalo sí que son polarizados, pero todo el resto de componentes pasivos no son polarizados. Pero todos los componentes activos son polarizados, ¿vale? Entonces, el componente, el diodo, tiene 2 patas, el ánodo y el cátodo. Entonces, la tensión en el ánodo siempre tiene que ser más positiva que en el cátodo, que tiene que tener una tensión más negativa para funcionar. Este es el símbolo del diodo, la parte de la rayita es el cátodo y la parte de la derecha es el ánodo, ¿no? Y la tensión tiene que ser positiva en el ánodo y negativa en el cátodo. Y la corriente siempre circula en el sentido de la flecha, de positivo a negativo, ¿vale?
Los transistores bipolares, pues el aspecto físico, un transistor de pequeña señal, pues es así, y esta cápsula viene a ser de unos 3 o 4 milímetros de alto, ¿vale? Porque os hagáis una idea. Y luego hay transistores bipolares más grandes, ¿eh? Este es un T220. Entonces aquí ya la distancia entre una pata y otra viene a ser de unos 5 milímetros entre una pata y otra, porque os hagáis una idea de la escala. Y transistores bipolares, pues puede haber transistores bipolares de potencia. Entonces este es un transistor bipolar de potencia que tiene aquí para atornillar a un radiador. Y estos transistores, estos encapsulados, también tienen aquí el agujerito este para atornillar al radiador, ¿no? O este otro también tiene el tipo encapsulado para atornillar un radiador y disipar el calor. ¿Vale? Pero en vez del transistor bipolar, pues estaría el transistor IGBT, pues por ejemplo. ¿Vale? Y diréis, pues bueno, pues este externamente es igual que el bipolar, correcto. Externamente es igual que el bipolar. Lo que pasa es que la lógica de funcionamiento interna del transistor es distinta, ¿vale? No es nada. Y luego, aparte de diodos y transistores, pues habría pues por ejemplo, los tiristores. Tiristor. ¿Vale? Entonces estarían los tiristores. Externamente, de nuevo, vuelve a ser igual, pero que un transistor, pero la lógica de funcionamiento pues es distinta, ¿vale? Y podemos tener un tiristor así o también podemos tener un tiristor así. De nuevo para 1000 amperios, para una corriente muy grande. Y aparte de los tiristores están los triac, que pues, aparentemente externamente son todos muy parecidos, ¿vale? Pero lo que es cómo se comporta el semiconductor cuando le aplicamos una tensión o las utilidades, pues son diferentes. Los tiristores y los triac son componentes pensados para funcionar en corriente alterna. Entonces, un triac pues tendría un circuito de aplicación similar a este. Yo le pongo una tensión en la puerta y entonces circula la corriente y me conecta una carga. Me enciende una bombilla, por ejemplo, una carga a 230 voltios. Entonces un triac se utiliza pues, para conectar una bombilla, para conectar un motor, incluso para conectar la bombilla, pero cambiando la potencia, cambiando la intensidad que le aplicamos a la bombilla. Vale. Dentro de los componentes electrónicos activos, claro, los circuitos integrados pues, pueden ser otro de los tipos de circuitos. Entonces tendremos circuitos que se llaman lineales. ¿Y cuál es la característica principal de los circuitos lineales? Que la señal que manejan es una señal analógica. Y los circuitos digitales, que se llaman no lineales, que serían circuitos digitales. ¿Qué tipos de circuitos lineales tenemos? Pues podríamos tener reguladores de tensión lineales y amplificadores operacionales y otro tipo de circuitos. Y en circuitos no lineales, pues puertas lógicas, circuitos combinacionales, memorias, microprocesadores, microcontroladores, ¿vale? Y luego habría circuitos mixtos, o sea, que tienen una parte de circuito lineal y una parte de circuito no lineal. Y estos cada día son más comunes, ¿vale? Porque, por ejemplo, si queremos construir un teléfono móvil tiene una parte digital
el microprocesador que controla todo, y pues eso, el control de la pantalla, el control de las teclas, el control de la información digital, pero tiene una parte analógica, que es la radio. Un teléfono móvil lleva una radio que le permite conectarse a través de una antena y transmitir las señales digitales internas a través de este sistema. Bueno, pues eso es un circuito mixto, combina ambos mundos. Bien. Cuando hablamos de las medidas y de la identificación de circuitos, pues bueno, se trataría de cuando tenemos una resistencia, un condensador, una bobina, saber cuál es el valor de ese componente. Y esto es algo complejo, porque si por ejemplo nos dicen que hagamos un control de calidad estamos en una fábrica de circuitos y dicen, pues tienes que hacer un control de calidad a este circuito impreso que tenemos aquí. Pues lo lógico sería medir el valor de todas las resistencias que están montadas dentro del circuito para saber si era el valor que tenían que tener o se ha cambiado algún valor de algún componente durante el montaje. Y esto, pues medirlas in situ es difícil. A veces hay que desoldar, a veces hay que desmontar los componentes del circuito para poder medirlos. Pues lo mismo ocurre con las resistencias, bobinas, y ya los diodos y transistores, pues claro, lo que tenemos que hacer es verificar que en el código del componente corresponde con el valor que tiene. El valor de la resistencia se mide en ohmios, el de los condensadores en faradios, las bobinas en henrios. ¿Vale? Entonces, la resistencia eléctrica, como ya hemos dicho, ofrece una oposición al paso de una corriente, ya sea alterna o corriente continua. El símbolo es una rayuja. Estos puntos son los bornes de la resistencia, donde conectamos la resistencia con el circuito, y esto pues significaría ese oponerse al paso de la corriente eléctrica. Hay resistencias cerámicas que están pensadas para trabajar con potencia, resistencias bobinadas para trabajar con más potencia todavía, resistencias convencionales, y lo que no se ha puesto en ninguna foto es de componentes SMD, que en realidad son las que se utilizan hoy en día. ¿Vale? Estas serían las resistencias SMD. O sea, un cuadradito con unos números que están dentro, que a veces indican la resistencia, a veces hay resistencias que no ponen nada. Y lo que me gustaría que vieseis también son los tamaños. Una resistencia de 1206, pues es una resistencia que, fijaros, tiene 1 milímetro y poco de ancho y unos 2 milímetros de largo, ¿vale? Estas son las resistencias grandes. Casi nunca se montan resistencias de este tipo porque son muy grandes. La 0603 sería la resistencia más común, que mide poco menos de 1 milímetro de ancho y 1 milímetro y poco de largo. Y estas son las resistencias que serían idóneas si estamos montando, por ejemplo, circuitos a mano y los queremos soldar a mano con un soldador. Bueno, pues 0603 todavía se puede soldar. Y luego estarían el 0402, que es la mitad de tamaño, y el 0201, que es todavía la mitad de tamaño del 0402.
y estas ya no hay forma de soldarlas a mano, hay que soldarlas con robot. Bueno, y aquí estarían resistencias con su tamaño 0603, 0805, que es una intermedia entre la 1206 y la 0603. Y luego estos serían, por ejemplo, condensadores. Los formatos ABC de condensadores, pues serían condensadores electrolíticos, condensadores de un valor elevado. Y también tendríamos condensadores de tamaño 0603 o 0805. Entonces ya la primera que nos podríamos encontrar es que a veces vemos un componente montado en un circuito impreso y no sabemos ni siquiera si es una resistencia o un condensador, porque una resistencia y un condensador de 0603 son idénticos una vez que están montados. Y luego estos serían chips grandes, el SOT23, el SOT223, ¿vale? Pero claro, fijaros, un SOT23 en realidad tiene 3 milímetros de largo. Y esto es, pues bueno, cómo queda montado todo dentro de un circuito impreso. Toda la resistencia, los condensadores. Y con los condensadores SMD, pues bueno, a veces lo que se hace los fabricantes es que el condensador, la parte esta central, en vez de que sea un material negro, le ponen este color de un marrón oscuro para que al menos seamos capaces de diferenciar una resistencia de un condensador. Pero estos serían muy grandes, pero claro, fijaros, aquí estarían los 0201, pues comparado un 0201 con un condensador de los grandes, pues fijaros la diferencia que hay. Resistencias, podemos encontrar una resistencia de cualquier valor en cualquier tamaño. Condensadores, no podemos encontrar un condensador de cualquier valor en cualquier tamaño, porque por ejemplo en estos tamaños tan pequeños, pues hacer un microcondensador de 10 microfaradios es imposible, no se puede meter en tan poco espacio. Tiene que ser condensadores un poquito más grandes, no te digo estos, ¿no? Sino un poquito más grandes, y ya también depende de la tensión. No, mira, es que quiero un condensador que sea para 1000 voltios. Pues igual para 1000 voltios te tienes que ir a uno de estos tamaños, de los más grandes, ¿vale? Estos serían los tradicionales condensadores electrolíticos, pero en formato SMD. Y luego los condensadores de tántalo, la propiedad que tienen es que tienen una elevada capacidad para un reducido tamaño, o sea, podemos conseguir condensadores de capacidades similares a los electrolíticos, pero en tamaños mucho más reducidos. Y luego los condensadores de tántalo también tienen otra característica muy interesante, que es que tienen una resistencia interna muy baja. Entonces, para muchas aplicaciones, pues son muy interesantes. ¿Vale? Pues eso, ¿de qué depende la fórmula que os he dicho antes? La R es ρ, que depende del tipo de material, por L, la longitud, partido por la sección. ¿Vale? Y las resistencias SMD, dice, ¿cómo conseguimos para hacer una resistencia de 10.000 ohmios bueno, son resistencias que se llaman de tipo chip. Tienen un dibujo muy intrincado en su interior para conseguir el valor que queremos. La magnitud de medida es el ohmio, la Lie de Ohm, la resistencia es igual a la tensión partido por la intensidad. O la tensión es la resistencia por la intensidad.
Los ohmios, pues es una medida, un ohmio pues es una medida relativamente cómoda. Entonces se trabaja normalmente con múltiplos, kiloohmios y megaohmios. No se utilizan sus múltiplos. Miliohmios no tiene mucho sentido, ¿no? Hay cosas para expresar en miliohmios, son muy pocas cosas las que necesitamos expresar en miliohmios. La asociación de las resistencias. Hay dos formas de asociación de las resistencias básicas. En serie. Entonces, la resistencia total de una resistencia en serie es la suma de las resistencias. Y las resistencias en paralelo. La resistencia equivalente de una asociación de resistencias en paralelo, si son dos, son el producto partido por la suma. Pero, ¿qué pasaría si hay tres? Si tenemos R1, R2, R3, pues entonces es 1 partido por RE, el inverso de la resistencia total es la suma de los inversos. ¿Vale? O sea, 1 partido por RE es 1 partido por R1 más 1 partido por R2 más 1 partido por R3. O si queréis, RE es igual a 1 partido por R1 más 1 partido por R2 más 1 partido por R3. ¿Vale? A mí me gusta más decirlo de esta forma, ¿eh? El inverso de la resistencia es la suma de los inversos. Y luego, pues bueno, se habla muchas veces de los sistemas de conexión mixto, que son conexiones en serie en paralelo. Entonces, primero hay que resolver las conexiones en paralelo y después sumar las series. ¿Vale? Entonces, hay que aplicar las relaciones serie-paralelo que nos encontremos. Los colores, pues bueno, aquí tendréis la tabla de código de colores y cómo se leen. Entonces, si tenemos 4 colores, la tolerancia plata, oro sería del 5%, del 10%, marrón, rojo sería del 1%, del 2%. Entonces, esta resistencia sería 6, 5 y 2 ceros, 6.500 ohmios, con una tolerancia, como es oro, del 5%. Ya no se fabrican resistencias del 10%. La mayor parte de las resistencias son o del 1% o del 2% o incluso del 0,1%, que no sale en esta tabla. Bueno, esto sería tal. Bien, en las resistencias también podemos distinguir entre resistencias lineales, tiene una respuesta lineal, o resistencias no lineales. Entonces, ejemplos de resistencias lineales, las resistencias fijas o las resistencias variables o potenciométricas, ¿no? Y dentro de las fijas, pues tendríamos también las metálicas o las de película de carbón. Las de película de carbón serían las más comunes, las metálicas son estas grandes bobinadas y las variables serían los potenciómetros y las resistencias ajustables, que ya hemos visto en los dibujos de internet. Y las no lineales, pues aquí entraríamos ya en las NTC y PTC, que son las dependientes de la temperatura, la LDR, que era la dependiente de la luz, y la VDR, que hemos dicho que es la dependiente de la tensión, que cuando la tensión aumenta, su resistencia, a partir de un cierto punto, su resistencia decae rápidamente. ¿Vale? Entonces, estos grupos de resistencias son no lineales porque no tienen una respuesta lineal. O sea, por ejemplo, una NTC, si tenemos la temperatura y tenemos la resistencia, pues viene a ser como una cosa así, ¿vale? Entonces, no es una línea recta, sino que es una curva, o la VDR. Cuando aumenta la tensión, la resistencia pues hace algo así, ¿no? Entonces tendríamos aquí
la tensión de disparo, omega. ¿Vale? Pero, entonces, ¿eso quiere decir que un sensor de temperatura es siempre no lineal? No. Pues, por ejemplo, tenemos las PT100, que son resistencias que tienen una respuesta totalmente lineal con la temperatura, ¿vale? Pero no son tan baratas como una NTC o una PTC, ¿vale? Entonces se pone en ejemplo como de resistencias no lineales, pero eso no quiere decir que las resistencias que utilizamos para medir los componentes que utilizamos para medir la temperatura sean siempre no lineales. Hay otros que son lineales. Los condensadores, ¿vale? Entonces, básicamente la idea básica es tener dos armaduras separadas por un dieléctrico y la capacidad es una fórmula, realmente es parecida a la de una resistencia, pero cambiando los parámetros. O sea, la capacidad es epsilon, que es la permitividad del medio eléctrico, contra más aislante es un dieléctrico, mayor es el valor de epsilon, la superficie de las placas y de la distancia. Entonces, ¿cómo se hacen condensadores de más capacidad? Pues reduciendo la distancia entre las placas o aumentando el tamaño de epsilon, que depende del material del dieléctrico. No existe, no es más complicado conseguir superaislantes. O sea, hay superconductores que podemos decir que la resistencia que tiene ese conductor o ese elemento en medida en ohmios es 0, pero no existen superaislantes, que el valor de epsilon sea infinito. Siempre habrá una tensión a partir de la cual ese dieléctrico se convierta en conductor. ¿En qué medimos la capacidad? En faradios, pero el faradio es una capacidad gigantesca, entonces se utilizan submúltiplos. ¿Cómo se define el faradio? Pues cuando ponemos un voltio, la carga que adquiere el condensador es de un coulombio. La capacidad es la carga partido por la tensión. Y, pues bueno, los condensadores se utilizan submúltiplos: milifaradio, microfaradio, nanofaradio y picofaradio. El picofaradio es 10 a la menos 12. Y el nanofaradio a veces se le llama kilopicofaradio. Kilopicofaradios. K se pone. Entonces los condensadores pueden ser o no polarizados o polarizados. Tipos de condensadores polarizados: cerámicos, poliéster, mica. Los polarizados tienen una polarización, o sea, hay un valor positivo o negativo, dependen del sentido de la corriente, y los tipos más clásicos serían de electrolíticos y los de tántalo. Los condensadores van al revés que las resistencias. O sea, los condensadores en serie, la capacidad total es el inverso de la suma de las capacidades. O sea, si tenemos tres condensadores, tenemos C1, C2 y C3, 1 partido por C total es igual a 1 partido por C1 más 1 partido por C2 más 1 partido por C3. ¿Vale? En paralelo la capacidad total es la suma de las capacidades. Y mixto, pues igual que en el caso anterior, primero hay que resolver las asociaciones en paralelo y lo que nos quede, aplicar la asociación en serie.
Las bobinas, pues eso, almacenan energía en forma de un campo magnético y una de las características principales de las bobinas es que se oponen a los cambios bruscos de la corriente. Entonces sirven muy bien para filtrar ruidos o para eliminar ruidos de los circuitos electrónicos, porque esos ruidos son generados, son producidos la mayor parte de las veces por modificaciones bruscas de la corriente eléctrica. Los condensadores se oponen a los cambios bruscos de la tensión. O sea, el condensador se opone a los cambios bruscos de la tensión, la bobina se opone a los cambios bruscos de la corriente que circula. Entonces, normalmente cuando la frecuencia aumenta, aumenta la resistencia. La unidad de medida es el henrio. Y pues bueno, aquí la fórmula que se aplica depende de la geometría de la bobina. No es lo mismo una geometría de forma toroidal que una geometría de forma lineal. Pero básicamente depende de el tipo de material que tenga en el núcleo, el número de metros de hilo y la capacidad de conducción de ese hilo y, pues bueno, el diámetro de las espiras y el número de espiras. El diámetro de las espiras es no el diámetro del hilo, sino cuando estoy haciendo el bobinado dentro de la bobina, pues este diámetro, la distancia que tenemos entre la espira, ¿no? Y esto sería la sección del cable. Entonces, cuando hablamos de la longitud del hilo y la naturaleza, también hablamos de la sección del conductor. Contra más fino es el cable, mayor inductancia provoca. Y las aplicaciones pues son múltiples, para filtrar, para hacer transformadores. Las bobinas, ¿cómo funcionan? Como las resistencias. En serie se suman, en paralelo se aplica el inverso de la suma de los inversos y en mixto hay que resolver los paralelos y luego aplicar los series. Los diodos de silicio se realizan con la unión de dos materiales basados en silicio, pero modificados, lo que se dice materiales dopados. ¿En qué consiste este dopaje? El silicio forma estructuras cristalinas, forma cristales de átomos donde cada átomo de silicio tiene 4 electrones en su última capa, entonces forma un enlace covalente con los átomos de silicio que tiene a su alrededor. ¿Vale? De tal forma que estos 4 electrones de su última capa, compartidos con otros 4 átomos de silicio que hay alrededor, pues forman esta estructura, estos enlaces químicos covalentes que le permiten conseguir un enlace muy estable, o sea, una unión bastante estable. Hay que calentar el silicio pues hasta los 120, 150 grados para conseguir romper estos enlaces y que el silicio pierda su forma cristalina. Entonces son enlaces bastante estables. Lo pintamos siempre, los enlaces de silicio, los cristales de silicio, los pintamos siempre en plano, pero en realidad tienen una estructura en tres dimensiones. Bueno, si estos
átomos de silicio, extraemos uno de estos átomos de silicio de la estructura cristalina e introducimos un átomo que en su última capa tiene una estructura pentavalente o una estructura trivalente, se seguirá formando un cristal. O sea, seguiremos teniendo el silicio. Espera, a ver, miro un momento. O sea, el arsénico tiene 5 electrones en su última capa, de tal forma que puede formar un enlace covalente con cada uno de los átomos de silicio que tiene alrededor, pero después de formar ese enlace covalente hay un electrón adicional del átomo de silicio que queda libre. Y esto sería un material N, un material que dentro de su estructura tiene electrones que están relativamente libres, porque una vez que el átomo de arsénico ha formado esta estructura, pues ya ese electrón le es innecesario. Que sea N no quiere decir que esté cargado negativamente, porque el átomo de arsénico sigue teniendo, o sea, el material sigue teniendo el mismo número de protones que de electrones, ¿vale? Y la otra posibilidad es que tengamos un átomo de boro rodeado por 4 átomos de silicio, y el átomo de boro es trivalente. Entonces, aquí falta un electrón para rellenar ese enlace covalente. Entonces, realmente, aunque hablamos de un material P, no hablamos de un material que está cargado positivamente, porque de nuevo el boro tiene el mismo número de electrones que de protones. Hablamos de un material que tiene un hueco, donde en esta parte de este enlace covalente cabría un electrón. Entonces, lo que ocurre es que cuando unimos un material P con un material N, unimos juntos estos dos elementos que están construidos de esta forma, los electrones libres que tenemos en la zona del material N pasan a rellenar los huecos de la zona del material P. Y entonces tenemos una zona en la que la unión se ha quedado, o sea, tenemos un estado neutro de esta unión, porque aquí estos electrones que estaban aquí libres han pasado a rellenar los huecos que tenían los enlaces covalentes de la zona P. ¿Vale? Claro, cuando este electrón se va aquí, ¿qué ocurre? Pues que realmente esto queda cargado positivamente, porque ahora ya no hay el mismo, en la zona N, ya no hay el mismo número de electrones que de protones. Aquí nos faltan electrones. Entonces los protones de arsénico generan una carga positiva. Y en esta zona tenemos una carga negativa. Tenemos una carga negativa. ¿Por qué? Porque hemos añadido en estos huecos electrones. Entonces tenemos más electrones de los que el material realmente tenía. Así que cuando estos electrones intentan saltar hacia la zona P, se encuentran aquí una zona de carga negativa que los repele. Y se forma lo que se llama una barrera de potencial. Estos electrones no pueden atravesar esta zona de carga negativa, aunque
ven los huecos. Les gustaría pasar hasta los huecos que hay allí, pero la barrera de potencial les impide pasar. ¿Vale? Esta barrera de potencial tiene una tensión medible en voltios, que en el silicio típicamente es de 0,6 voltios y en el germanio es de 0,3 voltios. Vale, entonces, pues bueno, la forma de los diodos, a la zona P del diodo sería el ánodo y a la zona N del diodo sería el cátodo, ¿vale? Y tendríamos la forma de un diodo. Y más diodos de los que hemos dibujado. ¿Cómo se hace funcionar un diodo? Cuando a un diodo le conectamos una tensión positiva en el ánodo y una tensión negativa en el cátodo, pues entonces el diodo está polarizado de forma directa. ¿Vale? ¿Qué es lo que ocurre? O sea, lo que ocurre es, yo tengo aquí la estructura del diodo. Aquí tenemos la zona de la barrera de potencial. Aquí, esta es la zona de la unión N, la zona de la unión P. Aquí es donde teníamos las cargas negativas y los huecos en el material. Esta zona se había quedado cargada negativamente, esta zona se había cargada positivamente. Entonces, claro, si aquí yo introduzco una tensión externa, ¿qué es lo que ocurre? Pues si aquí yo pongo... Espera, estoy yo ahora dudando cuál era el ánodo y cuál era el cátodo. El ánodo es el de la P. Vale. El ánodo es el de la P. Empiezo otra vez. La zona P, la zona N, ánodo. Sí, vale. Cátodo. En español se dice con C, pero a mí me gusta escribirlo con K. ¿Vale? Entonces hay dos opciones. Polarizo esto como íbamos. Aquí positivo, aquí negativo. ¿Qué pasa si yo polarizo esto positivo y negativo? Pues si yo aquí polarizo esto positivamente, ¿qué es lo que va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es que esta zona de la región que está equilibrada va a aumentar de tamaño, porque estos electrones, estas cargas que yo tengo aquí negativamente, si yo le aplico una tensión negativa, pues lo que va a ocurrir es que la zona se va a aumentar, y si yo aplico aquí una tensión positiva, esta zona va a aumentar todavía, ¿vale? O sea, en estas condiciones, la intensidad que circula es cero, no circula intensidad, o circula una intensidad muy, muy pequeña, ¿vale? Si yo polarizo la unión
positivo, negativo, ¿qué es lo que va a ocurrir? Claro, estas cargas van a ver aquí una tensión positiva. Entonces, esta tensión positiva les va a ayudar a saltar la barrera de potencial. Estos electrones van a poder saltar a esta zona y van a poder moverse, ¿vale? O sea que va a haber una circulación de corriente eléctrica del positivo al negativo de la pila, ¿vale? Fijaros, aquí se ve muy bien lo que es el sentido real de la corriente eléctrica y el sentido ficticio de la corriente eléctrica. En electrónica utilizamos siempre el sentido ficticio de la corriente eléctrica. La corriente va del polo positivo al polo negativo de la pila. Sin embargo, el fenómeno físico real es que las cargas positivas no se pueden mover. ¿Por qué? ¿Qué es la carga positiva? La carga positiva es un hueco que tenemos en el enlace covalente. El átomo está en una estructura cristalina, ese hueco no se puede mover. No se puede mover físicamente, se puede mover virtualmente, porque cuando este electrón rellena un hueco, aparece otro hueco. Cuando tenemos aquí una carga, un hueco, y resulta que hay un electrón que salta, que estaba aquí y rellena ese hueco, hemos dicho que esta carga positiva se ha movido aquí. Pero ¿qué es lo que se ha movido en realidad? Que aquí había un hueco antes y ahora ya no lo hay y el hueco está en este punto, ¿vale? Entonces, ¿podemos hablar de que se mueven los huecos? De una forma virtual, porque físicamente no cambian. Lo que se mueven son los electrones, lo que tienen capacidad de cambiar de un sitio a otro son los electrones. Los protones están fijos a la estructura del núcleo del átomo. Entonces, el sentido real de la corriente eléctrica es este, dentro del diodo. Pero ¿qué utilizamos? El sentido ficticio. Entonces vamos al revés. ¿Vale? O sea, cuando conectamos positivo o negativo en el diodo, se comporta como un circuito cerrado. Conduce la tensión eléctrica con una pequeña caída de tensión. ¿Vale? Una caída de tensión de 0,7 voltios. Y cuando aplicamos la polarización inversa, pues entonces se comporta como un contacto abierto, ¿vale? Una de las características principales de los diodos es que hay una tensión máxima a partir de la cual el diodo se vuelve conductor, ¿vale? O sea, cuando pintamos la gráfica corriente-tensión del diodo, tensión-intensidad, pues esto que sería la tensión aplicada en este cuadrante, la tensión aplicada de forma positiva-negativa. Y en este otro cuadrante sería la tensión aplicada en el diodo positivo-negativo, aplicado en sentido inverso, ¿vale? Entonces, cuando subimos la tensión con un valor muy pequeño, de repente la corriente empieza a aumentar. O sea, a partir de los 0,7 voltios, esa corriente empieza a aumentar de una forma muy rápida. Cuando hablamos de la tensión inversa, lo que tenemos es que hay una corriente muy pequeña, muy pequeña, muy pequeña, hasta que llega un punto que esta tensión de ruptura o tensión Zener, que de repente el diodo se vuelve conductor, ¿vale? ¿Y por qué es eso? Porque cuando vamos aumentando la tensión, vamos introduciendo tanta energía dentro del diodo que, aunque se produce la barrera de potencial, claro, si yo aquí tengo una tensión muy positiva, ¿qué ocurrirá? Aunque aquí tengo los huecos,
tengo las cargas positivas, también tengo electrones dentro de esos enlaces covalentes. O sea, si aplico la suficiente energía, voy a ser capaz de romper uno de los enlaces covalentes y de hacer que este electrón salte hacia el otro lado. Pero cuando este electrón salta hacia el otro lado, yo le he aplicado una cantidad de energía tan elevada que en su camino va a chocar con otros átomos, con otros enlaces covalentes, los va a romper y van a saltar una pareja de electrones de ese enlace covalente que ha roto. Y estos electrones, a su vez, chocarán con otros átomos y romperán su enlace covalente. Entonces, se produce un efecto, un fenómeno que se denomina de avalancha. Y que si no controlamos la corriente, si no somos capaces de limitar la corriente, lo que va a hacer es destruir el diodo, quemar el diodo. Por eso se le llama tensión máxima o de ruptura. Una de las aplicaciones pues es la de rectificación, transformar la corriente alterna en corriente continua. Entonces se pueden hacer rectificadores de media onda o de onda completa. Media onda necesita un solo diodo. Entonces, si tenemos aquí una fuente de corriente alterna, lo que tenemos aquí en la salida es una tensión que varía de esta forma. ¿Vale? Y onda completa, pues es un puente de diodos. La tensión que tendremos en este punto será de esta forma. ¿Vale? Pero bueno, esto casi lo vamos a ver de forma más detallada en la próxima clase. Y hoy vamos a ya dar por terminada la sesión. ¿No habéis preguntado nada ni habéis dicho nada? Bueno, no sé ni siquiera si estáis ahí todavía. Os habéis ido a comer. Seguimos aquí. ¿Seguís ahí? Sí, estamos. No estáis muertos.